Bienvenidos. En varios países de Centroamérica, llenar el tanque con combustible no es muy barato. Los precios de la gasolina están entre los más altos del continente y esto por consecuencia tiene un impacto en los precios, encareciendo la gran mayoría de cosas. Países centroamericanos enfrentan altos costos de combustible. La región depende casi por completo de la importación de derivados del petróleo, lo que la expone a la volatilidad internacional, a las variaciones del crudo y a los ajustes logísticos. A esto se suman los elevados costos de transporte y distribución interna, influenciados por la infraestructura limitada. Cada aumento en el combustible se multiplica en la economía diaria, elevando los precios de producción, distribución y también del consumo. El problema se agudiza principalmente por los impuestos y costos adicionales. Estados Unidos, aunque California es uno de los estados con la gasolina relativamente más cara dentro de este territorio, su promedio ronda 4.64 y fluctúa por ahí el galón de combustible. Y sigue siendo incluso un poco más bajo a diferencia de varios países de Centroamérica como Belice y Nicaragua, por ejemplo. En Estados Unidos los salarios son mucho más altos, lo que hace que el impacto del combustible sea relativamente menor para el consumidor. Además, Estados Unidos produce una fuerte cantidad de su propio petróleo, refina internamente y distribuye dentro de su propio territorio sin necesidad de cruzar fronteras, pagar costos de importación o depender de intermediarios. Esa combinación, salarios mucho más altos, producción interna, transporte mucho más eficiente, explica el por qué un país con mayor riqueza puede tener gasolina mucho más barata que varias naciones de Centroamérica que dependen totalmente del mercado externo. En Belice, que es sin duda de todos los países que hemos visitado el combustible más caro que vamos a cargar. Fíjate, 4 galones han costado, serían como unos $25 estadounidenses. En Belice, el precio de la gasolina ha llegado a alcanzar hasta los $6.50 por galón, convirtiéndose en el más alto de Centroamérica. Este nivel de costo no solo golpea el bolsillo de los conductores, sino desestabiliza bastante toda la cadena económica del país. Se traduce en transporte más caro, productos más costosos y una presión constante en las familias que ya enfrentan un alto costo de vida. Tener gasolina arriba de los $6 no solo es un dato alarmante, sino una carga que afecta bastante cada aspecto de la vida cotidiana en Belice. Y aunque algunos no lo saben, este país extrae petróleo de su territorio, pero el volumen es muy pequeño comparado con la demanda de productos refinados. Además, no tiene capacidad de refinación suficiente para convertir ese crudo en gasolina doméstica en cantidades significativas, lo que significa que aunque tenga crudo en una cantidad modesta, no transforma nada localmente. Todo su combustible es importado, prácticamente no tiene ningún efecto positivo en el consumo local. Otro país con un precio elevado es Nicaragua. El precio de la gasolina supera los $5 por galón, colocándose entre los más altos de Centroamérica y generando una presión constante sobre el transporte y la economía familiar. En total, el litro vale 49, el galón sale a $5.10, si no es que 11 si lo redondeamos, para un nicaragüense. Este costo elevado responde a 3 factores principales. El primero es la ausencia total de refinerías modernas, obliga al país a importar combustibles completamente procesados y obviamente esto es mucho más caro. Segundo, Nicaragua mantiene una estructura de precios rígida y altamente influenciada por las decisiones políticas, lo que reduce la competencia y mantiene los valores artificialmente altos incluso cuando bajan los precios de referencia internacionales. Tercero, los impuestos y márgenes internos de comercialización son mucho más altos que en los países vecinos. Los impuestos aplicados constituyen una parte sustancial de la recaudación fiscal del país. Esto significa que el gobierno depende fuertemente de lo que pagan los consumidores al llenar el tanque, lo que hace que los precios se mantengan elevados incluso cuando los de referencia internacional bajan. En la práctica, cada galón de gasolina siempre supera los $5, y esto porque incluye una carga impositiva muy grande que sostiene el fisco, pero al mismo tiempo aumenta el costo del transporte, la producción y la vida diaria de millones de nicaragüenses. En Costa Rica, el precio de la gasolina también supera levemente los $5 por galón, ubicándose entre los primeros 3 más caros de Centroamérica. Este costo elevado responde a 3 factores principales:
La carga impositiva, siempre los impuestos, ¿no? Que financia gran parte del presupuesto público, una estructura de precios altamente regulada por el Estado a través de la ERECEP, y como todos los demás también una dependencia total de los combustibles importados, lo que incorpora obviamente siempre los costos de transporte y la refinación en el extranjero. El resultado es una gasolina cara que se siente en el transporte, la producción y el bolsillo de los consumidores a diario. Y un caso peculiar en medio de todo este ecosistema es Guatemala, donde la extracción de petróleo existe, pero muy limitada comparada al consumo total del país, lo que significa que casi todo el combustible que se vende al público proviene de importación de productos refinados. La producción se gestiona con enfoque de exportación o de ingresos fiscales, no necesariamente para dar un precio más barato al mercado y al consumo interno. Y al final, los tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, son los que tienen mejor precio de combustible, que ronda entre $3.60 hasta $3.85 por galón. Se mantienen sensiblemente por debajo de los otros países y en esta región los tres países mantienen tarifas bastante parecidas. Y aunque parezca poco, en los precios del combustible los centavos marcan diferencias. Ese leve descuento, debido a una mezcla de factores económicos y regulatorios, en primer lugar, estos países aplican cargas impositivas más moderadas, es decir, menos impuestos, a pesar que sí tienen una cantidad significativa. Esto evita que los combustibles se encarezcan tanto como en naciones donde el Estado depende mucho de los impuestos aplicados a los combustibles. Las autoridades de economía de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá han venido reportando incrementos en los precios de los combustibles. En Guatemala, la gasolina superior tiene un valor de $4.75. El Salvador es el cuarto país de la región. La gasolina superior se comercializa a $4.60. Además, cuentan con mercados de distribución más competitivos, con varias empresas importadoras y estaciones privadas que presionan los precios por la competencia. Su logística de importación también es mucho más eficiente, utilizan puertos con altos volúmenes de operación y cadenas mayoristas consolidadas, lo que reduce los costos de transporte y del manejo. Finalmente, en Guatemala, El Salvador y Honduras también hay mecanismos de estabilización, algunos también con subsidios temporales o ajustes graduales para amortiguar los golpes de los precios internacionales. El resultado es un combustible relativamente más accesible que el resto de la región, aunque todavía caro en comparación a los ingresos de la población. Y el caso plenamente especial, excepcional, es Panamá, que registra el precio más bajo de gasolina en toda la región de Centroamérica, con un costo que promedia $3.25 por galón, según datos finales del 2025. Este nivel relativamente bajo permite que el combustible tenga un impacto menor en el transporte, la vida familiar y los costos de producción comparado con el resto de países en la región. En consecuencia, Panamá mantiene el precio de la gasolina más bajo de Centroamérica gracias a una combinación de factores estructurales, logísticos y regulatorios que ningún otro país de la región posee. El primer elemento clave es el Canal de Panamá, que convierte al país en los mayores centros de tránsito energético del continente. Miles de buques petroleros utilizan sus puertos de carga y descarga y reabastecimiento, lo que genera una oferta constante de combustible y reduce significativamente los costos de transporte y almacenamiento. A esto se suma la presencia de terminales petroleras de gran escala, como el complejo Charco Azul y las instalaciones asociadas al Pacífico y al Caribe, que funcionan como puntos estratégicos de redistribución regional. Panamá importa combustible a gran volumen y lo maneja con una eficiencia logística que disminuye los costos finales para el consumidor. Además, el país cuenta con un mercado altamente competitivo, capitalista, donde múltiples empresas importadoras y comercializadoras operan sin trabas excesivas, regulando los precios a sí mismos por la competencia. Y otro factor fundamental es siempre la estructura fiscal. Panamá aplica impuestos más bajos sobre los combustibles en comparación con el resto de países. Esto contrasta especialmente con Nicaragua y Costa Rica, donde la carga tributaria sobre la gasolina es mucho más alta. Panamá posee una política privilegiada hacia la conectividad y el comercio exterior y ha mantenido históricamente incentivos para combustibles más accesibles, ya que esto significa que un país caro en energía pierde competitividad portuaria y logística. Finalmente, Panamá posee una infraestructura portuaria moderna que reduce tiempos y costos, y todo eso crea un ecosistema energético único. Abundancia de oferta, competencia alta, impuestos moderados y logística óptima.
lo que explica de por qué Panamá logra mantener los precios más bajos en la región de forma sostenida. En Centroamérica, el alto precio de la gasolina responde a dos factores estructurales que condicionan toda la economía regional. Primero, la dependencia absoluta de combustibles importados. La región no cuenta con refinerías que procesaran su propia gasolina. El Salvador tuvo en algún momento, pero ya no existe. Todo esto obliga a comprar productos terminados al precio internacional, más los costos del transporte, seguros y otros gastos que puede implicar el transporte del material peligroso. Y segundo, la carga fiscal y regulatoria, una cantidad de impuestos bastante alta a los derivados del petróleo, donde muchos gobiernos utilizan los combustibles como una fuente clave de ingreso, porque todo el mundo lo usa, tenga o no tenga vehículo, porque necesita transporte. Por lo tanto, los combustibles se vuelven una fuente clave de ingresos, gravando estos productos y estructuras de precios que elevan los costos finales al consumidor. Esta combinación, dependencia externa y altos impuestos, mantiene la gasolina en niveles que afectan directamente el transporte, la producción y los costos de vida de millones de centroamericanos. Y en conclusión, la realidad es que en Centroamérica cada visita a la gasolinera se ha convertido en un cálculo silencioso de resistencia económica. Para muchas familias, llenar el tanque no es una rutina, es un golpe directo al presupuesto mensual que obliga incluso a veces a recortar gastos. El precio del combustible no solo mueve vehículos, mueve toda la estructura del costo de vida. Y por eso vale la pena siempre abrir este tipo de debates. ¿Cuánto le cuesta a usted llenar el tanque de su vehículo? ¿Lo usa para trabajo? ¿Solamente uso familiar? ¿Para comercio? Siempre hay un impacto. ¿Y cómo es la percepción de ese impacto en su caso? Muy bien, deje su conclusión en los comentarios y pues entendamos un poquito más esta situación de cómo afecta directamente a las familias. Gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.